Buenos días, estamos en La Verdad Concreta, programa número 28, del programa que lidera Gustavo Vera, legislador porteño de Bien Común. Estamos a 12 de enero, en vivo, en pleno verano de Buenos Aires. Estamos con el padre Mario Videla. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Lucas, y gracias nuevamente por esta invitación de poder compartir con ustedes este momento. Mario, para los oyentes, los compañeros que se están sumando y que no lo conocen, Mario ya ha estado en este programa cuando hicimos el diálogo interreligioso con el rabino Damián Caro, con el protestante Marcelo Figueroa. Mario fue titular de la Iglesia de los Migrantes, que está en el barrio de La Boca, y donde se hizo la primera misa en solidaridad por las víctimas de trata y de exclusión por parte del entonces cardenal Jorge Bergoglio, y desde ahí en más que se hizo amigo de la Alameda. Y bueno, ahora está trabajando junto a Gustavo Vera y todos los compañeros en el despacho de Bien Común. Y Mario tenía... Bueno, estamos en una semana movidita en todos los temas, ¿no? Barra, narcotráfico, fugado. En lo político hay mucho. No falta nada, parece. Parece... Es un cóctel bien armado. Bien armado, sí. Y quizás nosotros vamos a ir por otro lugar que por ahí no tiene que ver con lo que se está marcando en la agenda periodística o en la agenda política, en la agenda social. Tenemos la gran mayoría de vacaciones, o sea, hoy la universidad acá está vacía. Los chicos que estudian acá obviamente estando de verano no están. Y en lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires hay mucho movimiento político, pero nosotros nos vamos a hacer como un viaje al exterior, o sea que los oyentes nos acompañan, ¿no? En realidad es una paréntesis, digamos, porque vamos a tratar de tomar un tema que en estos días será en muchos lugares del mundo, sobre todo en la parte norte. Habrá grandes festejos y habrá grandes movilizaciones, reflexiones y acciones, ojalá que puedan concretizarse, porque esto portará y llevará a término mucho beneficio para todo un mundo de la movilidad humana, ¿no? De la movilidad humana, porque estamos abarcando una fotografía bastante amplia, donde no solamente vamos a señalar a refugiados, que tal vez lo que vemos por las tradiciones, a veces estas imágenes últimas que nos han llegado desde Europa, pero también a cantidad de migrantes que tratan de cruzar fronteras, como la que a veces tenemos en nuestra retina todavía, aquellas imágenes de las fronteras México-Estados Unidos, sobre todo, pero que las tenemos muy cercanas también, o sea, a nosotros. Lo que se viene para el 2016 en el Vaticano es una jornada sobre los emigrantes y sobre los refugiados. Exactamente, mira, haciendo un poquito... ¿Esto cuándo va a ser, Mario, la jornada? La jornada es la jornada mundial. Vamos a clarificar que es la jornada mundial del emigrante y del refugiado, que se va a celebrar de manera particular en muchos lugares, como digo, sobre todo del hemisferio norte, en próximo domingo 17. Digo que si bien es una jornada mundial que tendríamos que también nosotros celebrar acá, vos mismo lo dijiste recién, la ciudad está vacía, aquí nos celebraríamos entre nosotros dos, nada más, no encontraríamos a nadie, ni siquiera los migrantes se nos han ido a la costa porque o en otro lugar encuentran una mayor posibilidad de venta o de trabajo. En la industria de la costura, en verano cesa, viste que es por temporada, y muchos regresan a Bolivia, ¿no? Exactamente, entonces celebrar el Día del Refugiado, del Migrante... ¿Dónde se celebra esto? ¿Esto es solo en una iglesia? ¿Es en un club, en la calle, en una plaza? Depende de las... vos sabés que la iglesia está organizada en conferencias episcopales, que es lo que agrupa a nivel nacional, y después pequeñas diócesis o grandes diócesis o arquidiócesis como la nuestra acá de Buenos Aires, que agrupa a otras diócesis pequeñas. A veces la fiesta suele ser normalmente a nivel nacional, es motivada desde los vínculos, digamos, de las conferencias por sus secretarías ejecutivas, por sus delegaciones, a cada una de las diócesis o a cada una de las parroquias. Lo ideal sería que todas las parroquias o todas las entidades religiosas y afines, ¿no?, como colegios y demás, pudieran tener este material o pudieran tener que reflexionar sobre lo que significa en este momento ser refugiado o ser migrante. Y eso es lo que, en este caso, nuestro querido Papa Francisco nos está ofreciendo. Un documento que ha escrito para este momento de festivo, digamos, que nosotros de manera particular
si bien lo estamos presentando hoy día, lo vamos a vivir en intensidad en lo que es la Arquidiócesis de Buenos Aires allá por marzo. Y a nivel nacional, digamos, todo lo que es la Conferencia Episcopal Argentina, se vive en septiembre. Por eso te recordás aquella celebración que hicimos en septiembre, en su momento, y que después se siguieron haciendo en septiembre, era un poco vinculada justamente a esta temática de todos aquellos que se tienen que desplazar. Y en eso también tenemos nuestros amigos de la calle, nuestras mujeres en situación de prostitución, todos aquellos que sabemos comparten una realidad migratoria muy fuerte, o lo que tiene que ver con el tema de la movilidad humana. ¿Cuántos inmigrantes se estima en la ciudad de Buenos Aires? Y refugiados. Mira, en este momento no te podría dar detalles porque ha variado ampliamente desde el momento en que Argentina abrió, digamos, no que abrió sus puertas, sino que sus nuevas leyes permitieron, la ley de migración, justamente el 25871, permitió justamente que aquellos de buena voluntad, como dicen nuestros credos, pudieran acceder a una radicación en Argentina. Y a esto se sumaron también la buena voluntad, digamos, y la benevolencia, digamos, en su momento de los gobiernos, que han permitido que tantos refugiados, o se abrieran las puertas para tantos refugiados, que tal vez no tienen el estatus, porque obtener el estatus de refugiado implica una serie de requisitos, digamos así, entre comillas, que las personas, ya el solo hecho que ellos tengan que salir de su casa huyendo porque hay una guerra o porque hay un fenómeno natural que los ha empujado hacia afuera, ya debería ser motivo suficiente para el Estado que lo recibe, o la nación que lo recibe, o aquellos que abren los brazos en ese momento. Acá en Argentina, en Buenos Aires por lo menos, no hay tanto refugiado por cuestión de conflicto de guerra, sino más bien por necesidad, por cuestión económica, claro, ¿no? Por un lado es económico, y por otro lado, solo el último ejemplo más fuerte son del grupo haitiano. Claro. Los grupos haitianos, acuérdate, ha sido por un lado, podríamos decir económico, porque ya venían saliendo de la isla desde hacía mucho tiempo, y cuando sucede el terremoto, aquel famoso terremoto, hace que la expulsión sea mayor. Es ahí donde, lamentablemente, como Luca, en toda situación a veces desventajosa, aparecen aquellos escrupulosos que ganan sobre esto. Entonces tenemos muchas redes de trata o de tráfico de migrantes, en realidad, que tomando a estos grupos que salieron tal vez espontáneamente de allá de Haití, los han ido trasladando hacia países donde ellos querían de manera particular llegar. Para Sudamérica el punto central ha sido siempre las Guayanas. Es decir, ¿por qué? Porque significaba la puerta hacia Europa. Muchos de ellos ya con parientes hacia ahí, pero claro, de repente yo, que hemos trabajado, digamos, con algunos equipos en toda la zona bolivariana, nos encontramos con refugiados o inmigrantes haitianos, tal vez perdidos porque los han dejado tirados. Muchos de ellos alcanzaron fronteras con Argentina, los vemos aquí en las calles actualmente. Otros están todavía buscando el de poder llegar a Brasil o el de poder llegar a Chile como centros económicos actualmente con una mayor atracción que Argentina. Solamente a manera de connotación debemos decir que Chile se ha presentado siempre este último tiempo con una gran atracción, no solamente para haitianos, sino también para colombianos. Recordemos que el conflicto armado en Colombia ha expulsado también a muchas personas. Entonces te das cuenta que el fenómeno Argentina siempre es tocada porque aquellas personas que son rechazadas, supongamos en la frontera Perú-Chile, Arica-Tacna, ¿no? Esta gente ingresa a territorio boliviano, recorre territorio boliviano, pero no se queda, porque tal vez las condiciones económicas o la altura o tantas otras cosas no le facilitan radicarse o quedarse ahí, y terminan llegando a nuestro territorio y aquí buscando dónde poder ingresar. Actualmente, si vamos a Mendoza, vamos a encontrar que hay una gran cantidad de comunidad, una comunidad ya muy grande de colombianos y haitianos que está residiendo en Mendoza porque no han conseguido todavía sorpasar aquella aduana o aquella frontera hacia Chile. Por esos motivos, ¿no? Y podríamos citar tantos otros, es que el Papa ya marcó tradición, Juan Pablo II,
¿Con qué marcó tradición? Marcó tradición porque esta jornada que en su momento había iniciado hacía tantos años... Este domingo 17 de enero. Claro, este 17, ahora porque coincide, digamos, es el tercer fin de semana de enero. Normalmente, como te digo, acá en la ciudad lo celebramos en marzo y a nivel nación en septiembre. Por lo que dijimos anteriormente, no hay nadie con quien celebrar, están todos afuera. En Europa, en cambio, sabemos que es un tiempo por el frío, porque están todos trabajando, porque no es verano, no es vacaciones, entonces encontramos a todo el mundo, y ha sido siempre un tema de discusión esto de por qué Latinoamérica o otros países celebran no la jornada nacional en el día que tendría que ser, pero no, los motivos son bastante justificables. Ahora, esta jornada, para resaltar de manera particular, Luca, nos trae Francisco, el tema es emigrante y refugiado, nos interpela la respuesta del Evangelio de la Misericordia. Y recordemos que se abrió la Puerta Santa, que Francisco ha iniciado un año de la misericordia, que tenemos un texto que nos dejó ya desde el año pasado, Laudato Si, una encíclica que está marcando determinadamente el valor que tiene la persona. Entonces, justamente como el valor lo tiene la persona y a través de ella es que se construye, es que Francisco nos va a regalar para esta jornada este documento en el cual hay dos puntos, podríamos decir, muy fuertes. Uno que nos interpela, los dos nos interpelan, pero uno nos interpela muy fuerte, que es el de la hospitalidad. Y aquí, cuando decimos hospitalidad, hablamos de cuánto nosotros estamos dispuestos a aceptar al otro que es diferente de lo que yo soy. No solamente por lengua, por color de piel, sino por cultura, por música. Charlábamos recién, ¿no?, que cuántas de aquellos migrantes que están llegando y que vienen cargados con todo esto, vienen cargados con su cultura, con su música, con sus expresiones, ¿no?, y lo manifiestan. Ahora, el local, nosotros, los criollos, digamos, cuánto aceptamos todo eso, cuánto nos integramos y cuánto ellos se integran a nosotros. Sería realmente, Lucas, un tema a poder desarrollar, a poder ver y investigar a profundidad. O estamos todavía generando lo que se llamó el famoso crisol de raza. El crisol de raza no era otra cosa que pequeños guetos, eran todos guetos y todos puestos juntos, pero no unificadamente. El texto habla de la integración, ¿no? En cambio, el texto habla de una integración. Habla de una integración, habla de este abrirse realmente al otro, de este aceptar al otro, y en donde hay un punto que creo que es importante para nosotros, que es la identidad. La identidad. Y la identidad es reconocerlo al otro, sobre todo, en el caso nuestro, católico, podríamos decir, hijo de Dios. Y si es hijo de Dios, es mi hermano. Y no hay vuelta. No hay vuelta. En este año de la misericordia, Dios nos llama a amar a todos. No me importa de dónde venga, cómo hable, ¿verdad?, sino amar a todos. Y en ese amar a todos tengo que al otro aceptarlo en todo lo que es, en su dimensión completa. Por eso la identidad es tan fuerte. En el trabajo pastoral, o el documento que has leído y que estás comentando, ¿se habla cómo se da la integridad o cuáles serían los pasos para la integridad? Sí, lo ha hecho más de una oportunidad, te digo, desde que asume Francisco hasta el día de hoy. Como digo, Juan Pablo II marca el camino, fueron 24, 25 años de que todos los años teníamos este mensaje, todos los años teníamos directivas que nos marcaban fuertemente la manera en cómo hacer justamente que este extranjero, esa palabra que a veces separa más que acerca, se transformara realmente en mi hermano. Y Francisco no está muy lejos de aquello que viene mencionando justamente a lo largo de todos sus escritos, en donde lograr justamente despojarnos de nuestros perjuicios. Sería algo importantísimo, lograr despejarnos. Nosotros, lamentablemente, los argentinos a veces tenemos prejuicios sobre muchas cosas, y aún aquellos que por tradición seríamos parte de ellos. Si vamos a pensar en un virreinato del Río de la Plata, donde éramos todos parte de una única virreinato, peruanos, bolivianos, chilenos y demás, paraguayos, éramos una.
una nación, éramos un virreinato, y no era el boliviano, el paraguayo, el chileno, ¿no? Y a veces nosotros utilizamos esto de una forma despectiva, cuando vemos que, si vamos a ver actualmente, y por los años que hemos vivido, muchísimos argentinos tuvieron que salir de Argentina, sí, y se fueron a muchos de estos países, y te puedo asegurar que no han sufrido la misma discriminación que han sufrido estos hermanos viviendo aquí en la ciudad. Te puedo asegurar, yo mis últimos 6 años he estado viviendo en Bolivia, y donde tal vez, más allá de decirme gaucho, pero de una manera cariñosa, no pasaba a mayores, digamos. Hay una gran aceptación, una gran admiración por nuestro pueblo, por su cultura, por su música, y es así que vos lo ves que todavía, a pesar de no ser un centro económico que atrae, seguimos teniendo un flujo migratorio continuo. Sí, en la región por lo menos. Estamos con el padre Mario Videla. Mario fue titular del Departamento de Migraciones, fue un departamento que creó el propio cardenal Jorge Bergoglio, que no existía en la capital, y bueno, este documento que está analizando Mario de la Jornada Mundial por los Inmigrantes y los Refugiados es parte de la preocupación de Francisco, que tenía como cardenal y que él lo expresa como papa. El primer refugiado también en la Biblia, lo he escuchado de parte de Bergoglio, que era el mismo Jesucristo, fue un emigrante, ¿no? Desde ahí ya viene. Exactamente, ya lo tenemos, que la primera emigración de Jesús se da del Padre a la tierra, ¿no? Ese engendrarse en medio de esta humanidad, sí, y elegir la condición humana justamente para, sí, manifestar toda su grandeza, ya es su primera emigración. Pero hay una migración forzada, que, sí, la vemos en el Éxodo, sí, que es justamente cuando la Sagrada Familia tiene que salir, es ese dejar su tierra, y para ir a, en este caso, donde Jesús va a nacer, donde se va a producir este acontecimiento tan grato y para nosotros tan admirable como es el nacimiento de Jesús. Ya esa Sagrada Familia que tiene que huir después del nacimiento, porque hay un poder que lo comienza a perseguir, que no va a tolerar competencias, el de Herodes. Tenemos entonces ya casi todas las condiciones dadas que cualquier refugiado tiene: el de no ser aceptado en su tierra, el de la persecución, el de temor a su vida, ¿no? Y el de tener que buscar un lugar donde sea aceptado. Y Jesús lo experimentó, y lo experimentó al punto justamente desde su niñez. ¿Cuántos más podemos entonces mirar, o tendríamos que mirar, a estos refugiados nuestros, tratando de ver a ese Jesús dolido, a ese Jesús que busca aceptación, a esas familias que están solamente a veces queriendo aportar algo a este lugar maravilloso que es nuestra querida tierra, ¿no? Sí, la integración, ¿cómo vos recorriste, nos venís contando que has estado en México, has estado en Asia, has estado en Oceanía, conoces Europa, has vivido en Italia? ¿Qué te puede dar de toda esa experiencia vos vivías como sacerdote trabajando con emigrantes, con el documento y con esta Jornada Mundial sobre Inmigrantes y Refugiados, que es del 17 de enero y que tiene el Papa hizo un texto bastante extenso, sí, es algo muy atípico de él, dedicar algo tan extenso? ¿Qué enlace tenés entre tu experiencia como sacerdote en el mundo y lo que hablas de este texto de Francisco? Mira, yo creo que el texto trata de rescatar algo que a veces, en el afán de ayudar, pensamos solamente en los derechos que estos migrantes tienen, ¿no? O estos refugiados tienen. Y sucede en muchos de los países, ¿no? Porque las condiciones de vida son precarias, porque las situaciones laborales también son difíciles. Entonces buscamos la manera, buscamos porque hay tantos que trabajan dentro de este ámbito de la movilidad humana, en búsqueda justamente de salvaguardar esos derechos, que sumado a los derechos humanos, son parte de los derechos humanos, generan todo un conjunto de acciones, donde hace falta también la otra pata, que es lo que hay que rescatar. Francisco en este documento rescata. Él habla tanto de derechos, pero también habla tanto de deberes. Es decir, que existen deberes para todos. Y esto es importante porque hablar de derechos es hablar de deberes, es una conjunción que nos está hablando de una armonía, que visto, como él señala, a la luz de un evangelio de la misericordia, nos va a permitir un cierto equilibrio. Y eso es lo importante. Yo creo que el equilibrio que debemos tener entre ambas cosas.
ni tanto para un lado ni tanto para el otro. O sea, que llega migrante, refugiado a aceptarlo, pero también el que viene hay que generar la devolución con la tierra que lo está hospedando, con las personas que lo están cuidando. Tiene que haber, si no quedamos siempre mal parados, digamos. ¿Sabés que eso me hace acordar la experiencia en la cooperativa de la Alameda? Nosotros tenemos muchos compañeros, en la Alameda nace la cooperativa, y la asamblea que nace barrialmente en el 2001 por la crisis económica de la Argentina, ya mejorando la situación económica 2003-2004, empiezan a llegar en masividad los inmigrantes de Bolivia. Caen las importaciones de la industria textil, el Estado y los empresarios reconstruyen la industria textil con la mano de obra esclava traficada de Bolivia. O sea, hubo una planificación. Entonces la cooperativa empezó a crearse, a formarse, el comedor lo mismo, y esto que vos hablás de los deberes, después se fue incorporando en la Alameda. ¿Cómo se fue incorporando? El comedor de la Alameda 4 años fue producto de donaciones, pero todos los adultos que estaban ahí, una tarea comunitaria tenían que hacer. Vos tenés espacio en la Alameda, celebrás el día de cumpleaños de tu hijo, porque muchos viven en piezas que no tienen espacio, podés celebrar la Navidad, podés celebrar un bautismo, una comunión, pero también a la hora del comedor, ¿qué devolviste vos? Su tarea comunitaria. Y en la cooperativa lo mismo, todos los trabajadores de la cooperativa tienen que estar registrados. Entonces los impuestos del monotributo social van de retribución al sistema de salud y al sistema educativo, que los inmigrantes también son incluidos en la ciudad de Buenos Aires después de mucha pelea para que sean aceptados en los colegios, en los hospitales. Pero creo que el deber vendría por ahí, ¿no? Sí, yo creo que es una genialidad del Papa Francisco de haber señalado justamente esto, para que podamos entonces tomar estos nuevos desafíos, ¿no? Poder tomar estos nuevos desafíos que nos alientan a que una vez que obtengamos, y yo digo obtengamos porque espero que este texto lo podamos dar a conocer de diferentes maneras y más de uno pueda gozar de este texto. Ya creo que en la página del blog de ustedes me parece que ya hay un link que lo podría, si no está, lo podemos ya podemos ahí incluir, sí. El texto es del 12 de septiembre de 2015, ¿no? Exactamente, sí. Normalmente sale con tiempo. ¿Por qué? Porque se necesita preparar material, afiches, ¿no? Todo aquello que lleve a una concientización de aquella temática, que en este caso es la hospitalidad y la dignidad, la identidad, lo que se quiere tomar de manera particular. Y el Papa, si bien tenemos, vamos a tener después, más adelante, también el mensaje por la Jornada Internacional de los Refugiados propiamente, ya en este texto adelanta la importancia, o mejor dicho, el desafío grande que están teniendo todas aquellas ciudades y todos aquellos lugares que aceptan a estos refugiados. Que en Europa es un camino muy difícil. Exactamente, yo creo que el marco referencial de este momento por el cual piensa es el que está haciéndole justamente las preocupaciones. Los jefes de Estado en muchos países se están cerrando. Exacto. Hay una gran corriente xenófoba y ultraderechista, lo ves en Francia con los Le Pen, lo ves en Estado con Donald Trump, cuando habla de poner un muro con México y cobrarle a los mexicanos, ¿no? O sea, está la gran figura de Francisco como un gran humanista que abraza a todos, pero también hasta dentro de Italia, en Francia, en España, en Alemania, mismo con Merkel yendo y viniendo en las decisiones de aceptarlo, después no aceptarlo, como hay una disputa de poder muy grande, ¿no? En el mundo. Y en el documento habla de esto. El documento señala justamente ese desafío y dice así, mira, te lo leo textual. La presencia de refugiados interpela seriamente a las diversas sociedades que los acogen. Esa palabra interpela es la que a muchos les molesta. ¿Me entendés? Porque yo hasta ayer dormía tranquilo, pero ahora como veo que está... Y tenemos que pensar, tal vez, no solo en los países que van a acoger, que la gran mayoría, claro, tiene su sueño llegar a una Alemania, porque se escuchan siempre maravillas y la riqueza de Alemania, o una Francia, no tanto así tal vez a otros países, pero aquellos otros países que en este momento están sirviendo como países de tránsito.
Imagínate que esta gente viene caminando y viene transitando y pasando Europa. Y lo que señala el texto también es que vienen, pero muchos vienen producto de las bandas organizadas, y lo dice en el texto, dice, nadie puede fingir de no sentirse interpelado por las nuevas formas de esclavitud. Exacto. Gestionada por organizaciones criminales que venden y compran hombres, mujeres y niños como trabajadores en la construcción, en la agricultura, en la pesca y en otros ámbitos del mercado. Cuanto menores son aún obligados a alistarse en esas milicias que transforman a los niños en soldados, ¿no? Utilizados para... Lamentablemente es una realidad muy fuerte, y es bueno, y agrega, ¿cuántas son víctimas del tráfico de órganos, de la mendicidad forzada, que muchas veces se vio en los romanos, en una época en la ciudad de Buenos Aires, y la explotación sexual? Los prófugos de nuestro tiempo escapan de esos crímenes aberrantes que interpelan a la Iglesia y a la comunidad humana, de manera que ellos pueden ver en las manos abiertas de quien los acoge el rostro del Señor. Luca, hay que recordar que todo el tema de usufructuar sobre el migrante o sobre el refugiado es de los negocios más grandes que está habiendo después, no sé si después o antes de venta de droga y de armas. Siempre se habló así, ¿no? Actualmente ha tomado, vos mencionabas México es una de las ciudades, digamos, alguna de las ciudades mexicanas en donde por ser país de paso hacia Estados Unidos, todos nuestros queridos centroamericanos o caribeños que intentan, existe el famoso tren de la muerte, ¿no? Digamos, el tren de la muerte no es porque te maten, sino porque la gente al subirse o se resbala o se cae del tren durmiendo y queda mutilado o muere. Hay muchas casas de religiosos, de centros religiosos, que hacen la asistencia a estas personas, y es muy triste ver a aquellos que sobreviven, justamente aquellos que sobreviven a toda esta realidad, ¿no?